Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Bueno, sed todos bienvenidos y la idea es ponernos siempre en manos de Dios. La verdad es que uno no puede evitar, en el arranque de los ejercicios, pues echar la vista atrás con gratitud y sobre todo dar gracias, porque yo entiendo que este tipo de encuentros son encuentros en los que Dios se presenta y se manifiesta y lo hace de un modo singular y de un modo muy elocuente. Echar la vista atrás, porque ya llevamos unos cuantos años, yo no sé cuántos, pero unos cuantos, 17 o 18 por ahí, ¿no? Haciendo estos encuentros familiares. Yo creo que esta es la segunda o la tercera sede. Empezamos en una casa que ya no existe, en Zuera, en la casa de espiritualidad que tenían allí las Anas y que al final por circunstancias pues desapareció, aquella casa, que está también muy bien para este tipo de encuentros. Eso quiere decir que, que la perseverancia siempre da frutos, con lo cual vosotros tenéis la oportunidad de participar, no sé si es en la 18ª, 19ª o la que sea edición, en la que va a ocurrir algo extraordinario. Y si piensas que no va a ocurrir algo extraordinario, pues te puedes volver a Zaragoza, porque si no, no tiene sentido que estés aquí. O sea, uno aquí viene a encontrarse con el Señor, viene con la perspectiva de saber que Él va a estar a nuestro lado, de que Él nos va a proponer cosas, y en el fondo de lo que se trata es de eso, de intentar encontrarnos con Él y de descubrir esa presencia que Él nos propone y que Él nos da. Lo que yo os voy a sugerir va a estar basado en los ejercicios de San Ignacio, que sabéis que son ejercicios de mes. Entonces diréis, ¿y cómo vas a meter ejercicios de mes en 24 horas? Bueno, no los voy a meter. Pero sí que me interesa el hecho de que vosotros desde el principio descubráis un poco la dinámica de lo que vamos a pretender. Cuando San Ignacio da los ejercicios, en el fondo, lo que él propone yo creo que es muy interesante. Primero, él sugiere un encuentro del sujeto consigo mismo, la primera semana. El principio y fundamento, y en el principio y fundamento, el profundizar en la propia experiencia vital. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? A eso vamos a dedicar esta mañana. A ver cómo estás y cómo vienes. Yo creo que eso es muy importante. La tarde la dedicaremos, luego os lo explico, pero la idea de San Ignacio es cómo estoy, contemplar a Cristo. Sería la segunda y la tercera semana. La segunda semana, San Ignacio propone la contemplación de la vida de Jesús, la vida pública. Y la tercera semana lo que propone es la pasión de Cristo, con lo que entraña. Una semana entera meditando la pasión de Cristo, como misterio de amor. Y la cuarta semana, en la propuesta ignaciana, es la contemplación para alcanzar amor. Cuando uno hace ejercicios, pues el que acompaña los ejercicios propone durante las 3 primeras semanas 5 horas de oración al día. Y la última, como ya el Señor ha resucitado, 4. Pero en disciplina jesuítica, es decir,
Tú te pones delante del sagrario o te vas a rezar por ahí o lo que sea, y si vas a estar 1 hora, no estás ni más ni menos. 1 hora. Si estás en desolación, es decir, más seco que el ojo de un tuerto, no hay manera de rezar, la inercia de la vida me viene y me subyuga, me impide adentrarme en la oración, San Ignacio dice, persevera. Lo que suele ocurrir también en la dinámica de los ejercicios, cuando uno se adentra en ese misterio, es que en un momento determinado puede haber un estallido interior, que es lo que llama San Ignacio la consolación. Entonces nos ocurre como a Pedro en el Tabor. Hagamos 3 tiendas, qué bien se está aquí contigo. Y dice San Ignacio, no, a la hora te levantas y te vas. Ni en desolación ni en consolación. Bueno, aquí es imposible porque están los hijos, tal y cual, ¿no? Pero tenerlo en vuestra perspectiva, es decir, tiene que haber ese elemento en el que uno se adentra forzando esas ganas de encontrarse con Jesús. Esta tarde lo que haremos nosotros será, o yo os propondré que contempléis a Jesús en el primer rato de la tarde. Segundo, yo creo que Carlos os propondrá una reflexión también sobre el día de hoy, que es el día de la vida, como un elemento importante también en nuestra experiencia. Y luego, la 4ª semana, que os decía que es la contemplación para alcanzar amor, también tiene una lógica interna que es aplastante. Porque lo que yo he descubierto durante las 3 semanas previas, he recuperado el amor a Cristo, lo que significa Cristo en mi vida. San Ignacio dice que se produce una relación entre el amante y el amado. Y cuando yo descubro lo mucho que Dios me ama de una manera singular, he dedicado 3 semanas a eso. Me quedo admirado, es impresionante. Y entonces San Ignacio dirá, bueno, lo que tiene que haber es una relación entre el amante y el amado. Ante un amor que yo recibo, de algún modo tengo que intentar corresponder. Y la contemplación para alcanzar amor lo que hace es articular la propia existencia para ver cómo uno puede corresponder a ese amor recibido. Y eso cambia la vida. En primer lugar, porque lo que uno hace es adentrarse nuevamente en el misterio de la presencia. O sea, Dios está, Dios me ama, Dios me llama, y lo que hace es exigir una respuesta vital y una respuesta existencial que se concreta con obras. Eso también es enormemente ignaciano. La realidad de las obras, que uno va para adelante. Por eso os decía que al final, aunque solo sean 24 horas, un poquito más, si uno se adentra mínimamente en la dinámica propia del retiro, puede encontrarse con sorpresas. O sea, porque el Señor irrumpe. Y algunos de vosotros ya tenéis experiencias de retiros de estos cortos que os han complicado enormemente la vida. Porque es el Señor quien la complica. Y porque cada uno tiene su momento, Y los momentos de Dios son distintos que nuestros momentos. Y no olvidéis nunca, y esto me lo habéis oído 600.000 veces, porque al final no se repite siempre, que este tipo de encuentros nunca son casualidades. Es una opción de Dios por nosotros, Él opta por nosotros. En una circunstancia concreta de nuestra vida, Él nos ama. Y independientemente de por qué estés aquí, desde una primera cuestión teórica, no te engañes. Tú estás aquí porque Dios quería encontrarse contigo. Esa es la clave. ¿Por qué? Descúbrelo. Yo no tengo ni idea. Ni pretendo tenerla, me da igual. No, me da igual, pero me da igual. Absolutamente igual. Lo que tú traigas en el corazón y en la vida, a mí, como acompañante en esta tanda, me da igual, en esta convivencia espiritual, me da igual. Pero a ti no te va a dar igual. Esa es la clave. O sea, ¿qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que él pretende? ¿Qué es lo que él busca? Por eso quizá en este primer rato de la mañana, como decía antes Carlos en la capilla, no olvidéis que estos son ejercicios espirituales. Yo os voy a proponer cosas para trabajar. También porque conozco la dinámica, porque esto realmente son convivencias espirituales, no son ejercicios espirituales. Es una cosa que
que siempre discutimos teóricamente cuando acaban, pues porque es muy difícil mantener el silencio, porque cuando uno atraviesa esa puerta es complicado tal. Bueno, pues intentar procurar lo que puede ser ese momento de encuentro. Quizá lo primero es eso, ¿no? Decidir un poco o terminar de aclararte el hecho de por qué has venido. ¿Por qué has venido? ¿Porque alguien te ha invitado? ¿Porque alguien te ha presionado? ¿Porque había pocos apuntados y dicen, joder, convoca al obispo y aquí no va ni el tato? Al obispo le da igual, esas cosas le dan igual. No olvidéis que yo soy el obispo de Teruel. Y en Teruel nunca había nadie en ningún sitio. Con lo cual yo tengo 4 personas delante y me parece que ya es una multitud. Ya estoy feliz. Con lo cual, si hay los que estáis aquí, yo estoy entregadísimo y contento. Con lo cual, si venías por eso, no es por eso, no. Es porque Dios quería encontrarse contigo y ha utilizado una causa segunda para tener ese encuentro. Es muy importante también que tú veas cómo vienes, cómo estás, porque sin eso, Dios intentará echar su propuesta, pero resbalará. Porque a lo mejor lo que a ti te ocurre es que no estás en disposición de acoger una propuesta. Estás en otro momento vital. Por eso es importante saber cómo estás y cómo vienes. Fatigado, confuso, harto de los hijos, feliz pero harto, con un momento personal muy complicado, con dificultades existenciales. Yo a algunos de vosotros os conozco, a otros no, sois caras nuevas y hay que agradecerlo, pero a algunos conozco y os conozco bien y sé que la carga de la vida es complicada, muy complicada, y para algunos más. Pero estáis aquí para encontraros con Jesús, ¿no? Y también el que os preguntéis si estáis preparados para acogerle. Y siempre con la convicción de que lo que ocurre aquí es algo real. No es una ficción y no es un momento de sublimación interior porque como me aparto de la realidad, no, es lo que ocurre es real. O sea, algo va a pasar. Por eso te decía antes, no te lo pierdas, no te pierdas lo que va a pasar, ¿no? También es muy ignaciano, y está en esa dinámica que os decía antes de las 4 semanas, el que uno debe plantearse ya desde el principio no solo aquello que voy a recibir. Pensad que yo intentaré no estorbar más de la cuenta, ese es el papel del que motiva, intentar no estorbar la acción de Dios, intentaré no estorbar. Al final la gracia de esto es el encuentro con Él, eso es lo realmente importante, lo demás es secundario. Es pasar de esa realidad en la que yo puedo acoger aquello que el Señor me puede dar, sino desde el principio tener muy claro que yo también tengo que empezar a trabajar lo que yo estoy dispuesto a darle a Él. El Señor me puede sorprender, pero realmente se completa el círculo si yo desde el principio estoy dispuesto a ver qué es lo que le tengo que dar. A lo mejor es una cosa muy pequeña. Pues con los hijos que son pequeños, pues vamos siempre no sé cómo y vemos que pues a lo mejor es bueno iniciarnos en la oración. Bueno, pues bendito sea Dios. Porque eso te va a exigir organizarte, dedicar un tiempo, ver con qué pedagogía haces esa oración. O sea, no es una cosa gratuita, no es decir, pues ya voy a hacer no sé qué y lo hago. No. Pues el Señor puede alentar o iluminar tu momento de vida. Yo qué sé. Tengo una adicción a no sé qué. Pues a lo mejor lo que tienes que hacer es intentar ver cómo en ese amor que Dios derrama sobre ti, tú cambias el ritmo de vida, ¿no? O no tengo ninguna ternura con mi mujer o con mi marido. Pues a lo mejor es el momento de que cambies, ¿o qué? O sea, déjate sorprender por Dios, ¿no? O sea, no solo lo que puedes ver, sino lo que estás dispuesto a dar. Y seguro que estos días encuentras cruces de camino, bueno, este día, ¿no? Cruces de camino, pues eso, si los ves, pues intenta pararte,
elevar los ojos al cielo, reza, confía, decide, hazlo con valentía, pero con confianza. Y luego también el hecho de que nos juntemos en comunidad, lo hagamos desde el paraguas de la delegación de familia, de la diócesis, desde el grupo que organiza los ejercicios familiares, el hecho de que también hacemos esta experiencia en comunidad. Cada uno venís de vuestra propia procedencia, como decía Carlos García antes. Algunos venís de comunidades parroquiales específicas, otras de movimientos, otros sin más, venís porque venís. Pero a lo que voy es que cualquier camino que tú puedas emprender o que quieras emprender, no lo hagas o confía porque no vas a hacerlo en solitario. No vas a hacerlo en solitario. Bueno, también con idea de romper un poco el ritmo de los escépticos y de las escépticas, conoceréis un fragmento muy breve del libro del Génesis. El libro del Génesis, sabéis que es el primero de la Biblia. O sea, cuando Dios empieza a hablar, que conoce muy bien el corazón de la humanidad. Y entonces hay un personaje en el Génesis. Es que en el móvil llevo la Biblia. Hay un personaje en el Génesis que es muy sugerente, que es la mujer de Abraham, Sara. Estamos al principio de la revelación, al principio de la revelación. ¿Os acordáis que Abraham era viejo? Sara era vieja, los dos eran viejos y no habían tenido hijos. No habían tenido hijos. Con lo cual, hay un momento en el que Dios irrumpe en aquella familia. Y entonces le prometen a Abraham, ¿os acordáis que su descendencia sería más numerosa que las arenas del mar, que las estrellas del cielo? Pero es muy gracioso ver la reacción de Sara. Sara es la figura del escéptico. Tu tentación. Es decir, bueno, yo estoy aquí, pero me ha traído la pelma de mi mujer, como vuestros hijos, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer allí? Los adolescentes temerosos y los no adolescentes, bueno, pues a ver qué pasa, todos con el balón debajo del brazo, a ver si podemos sacar algo en concreto, claro, ¿no? Bueno, pues esa actitud de los hijos la podemos también tener nosotros. Fijaros en diálogo. ¿Dónde está Sara, tu mujer? Aquí en la tienda. Cuando yo vuelva a verte, dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo. Y dice, el libro del Génesis, el principio de la revelación, ¿eh? Estamos en el capítulo 4, o sea que acabamos de crear al hombre y la mujer y ya está la persona poniendo pegas, ¿no? Sara, dice, estaba escuchando detrás de la entrada de la tienda, ¿no? Estaba ahí. Ajena. Y dice, Abraham y Sara eran avanzados en edad y Sara ya no tenía sus periodos, con lo cual era estéril. Y Sara, dice el libro del Génesis, se ríe para sus adentros. Y dice, yo que ya estoy vieja, voy a tener un hijo con mi marido. Bueno, dice otra cosa, pero... porque el Génesis va a bocajarro, ¿no? Pues yo que ya soy vieja, voy a... Y a lo mejor tú has venido aquí diciendo, tal y como estoy, de verdad que el Señor va a irrumpir en mi vida, de verdad. Y lo que dice el Señor es, ¿por qué Sara se ríe? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le extraña? Y Dios actúa y empieza la historia de la salvación de un modo impresionante y espectacular, porque Abraham se adentra en esa propuesta, Sara se adentra en esa propuesta, Isaac se adentra. Bueno, pues eso. Esa risa de Sara es bueno, pues
ir dejándola de lado, ¿no? En este rato de oración, en este rato de mañana. Bueno, ahora os digo lo que os propongo como primer ejercicio, que es lo que tenéis ahí en esa magnífica composición a todo color. Os facilito los textos de la Escritura, aunque están en letra un poco pequeña, veo, pero bueno, más o menos, y si no, pues lo miráis en vuestra Biblia del móvil, porque como tenéis la cita, pues es más sencillo, ¿no? Yo os propongo para este primer rato de oración, acordaros, de lo que se trata es de hacer un rato de introspección, de mirarme. Por la tarde, yo os invitaré a que hagáis otro ejercicio, que será doble. O sea, esta mañana me miro a mí misma para ver cómo estoy. Por la tarde, lo que haremos será mirar a Jesús, cada uno de nosotros de manera personal, pero también mirar a Jesús en nuestro proyecto de vida, desde nuestra vocación. Mirarle desde nuestra vocación, mirarle desde nuestro matrimonio. Miramos a Jesús. Y ya mañana por la mañana ya iremos introduciendo más elementos. Pero hoy es un día de trabajo intenso. Por la mañana, mira cómo estás. Por la tarde incluso os pediré que, de acuerdo con la tradición ignaciana, escribáis para vosotros vuestros propios relatos. Es muy importante la capacidad de escribir, por ejemplo, en un momento de paz y sosiego. Por eso tenéis habitaciones familiares y tal, o en la capilla o aquí, el relato de lo que ha significado Cristo en mi vida. Eso por la tarde, lo pediré por la tarde, no ahora. ¿Qué ha significado Cristo en mi vida? A lo mejor no lo has hecho nunca, o a lo mejor sí, lo has hecho varias veces. Pero siempre que uno lo actualiza, va encontrando matices nuevos, porque Dios lo hace todo nuevo, y Dios siempre es novedad, siempre va haciendo propuestas nuevas. Y a veces el blanco sobre negro me ilustra personalmente muchísimo, más de lo que creo. Por eso también en el ejercicio de esta mañana os propongo que hagáis algo de blanco sobre negro. O sea, esto no está para que lo rellenéis, pero sí para que lo penséis, para que lo valoréis. Y si os ayuda a escribirlo, pues fenomenal. Hay veces que hay cuestiones que es necesario ponerles nombre. Porque hay elementos de mi propia personalidad, de mi propia manera de ser, de lo que me está pasando, que no sé lo que me está pasando en el fondo, pero me está pasando algo y es bueno ponerle nombre. Soy un egoísta. Bueno, ponle nombre. Porque si no, al final todo es disimulo, no digo con mala intención, falta de entender lo que realmente me ocurre, lo que realmente estoy viviendo. Bueno, os propongo 3 textos. Os he puesto 2, el tercero es más conocido. Coger el que queráis. Rezar lo que necesitéis. Al final, yo os decía, se trata de no estorbar. Yo pretendo no estorbar. Las preguntas son por si os ayudan, pero yo creo que pueden ayudar en el ejercicio que os propongo para esta mañana, ¿no? El primer texto del Evangelio, que no se corresponde con el dibujo, es el texto del paralítico, que es el que tenéis en la primera carilla de Marcos 2. Marcos arranca su Evangelio prácticamente con este Evangelio, ¿no? Con este episodio de la vida de Jesús. Dicho de manera rápida, es el episodio en el que aparecen unos amigos que tienen un amigo que es paralítico. Jesús va a predicar, está dentro de una casa. Las casas de los judíos son casas que tienen el techo con una especie de losas, de láminas que se pueden levantar, son como techos planos. Entonces tú levantas las losas y puedes descolgar desde el techo. Es clima mediterráneo, seco, no llueve casi nada, con lo cual pueden hacer ese tipo de construcción. Y es lo que hacen. Pues lo que van los amigos de Jesús es levantan las losas, cogen la camilla, porque no podían adentrarse en la casa, estaba todo rodeado de gente, pero con creatividad intentan presentar a aquel hombre delante de Jesús. El diálogo de Jesús es muy importante. El diálogo de Jesús en esta mañana es contigo. A Jesús le importa la salud corporal, pero sobre todo le importa la salud espiritual.
es lo que realmente le importa. La curación física es un signo para que entiendan que Él tiene poder para sanar en lo importante, que es el alma del creyente. Y ese es el primer ejercicio que yo os propongo, ¿no? Esa convicción de que el Señor puede sanarme, puede restaurarme, me hace nuevo, me hace totalmente nuevo. La tendencia es que cuando uno se enfrenta a ese tipo de evangelios es pues ponerse en el papel de los amigos, que es lo que conmueve a Jesús. Pero a veces no nos ponemos en el lugar del paralítico. Yo os propongo que lo primero que hagáis sea poneros en el lugar del paralítico. En este momento o en esta mañana de introspección. Es decir, ¿qué cosas te están paralizando en este momento de tu vida? Ninguna. Magnífico. Magnífico. Habéis visto que en la capilla, la grande, en la pequeña no, pero en la capilla grande de aquí, la que está detrás de la pequeña, donde hemos hecho la reunión, detrás hay una iglesia muy grande, era la capilla grande del seminario. Hay unas peanas que no tienen santos. Entonces, si alguno no tiene nada que le paralice, pues ya sabemos dónde lo vamos a poner. Nos hemos traído unas peanas, unas rulas o como se llama eso, unas para tirar y lo subimos, ya está, ya tiene sitio. Ahí en las peanas, sois santos y santas, pues estupendo. Ahora, si hay algo que te paraliza, míralo. Y sobre todo si eres consciente de que algo te paraliza. Pensar que si habéis venido con vuestra mujer, con vuestro marido, luego os daré otra hojita que no os he dado, que puede hablar, o sea, que puede dar lugar a ese pequeño encuentro que tengáis entre los dos, porque a lo mejor tú no ves nada que te paralice, pero tienes a tu mujer hartita. Hartita de llevar tu camillita. Bueno, ¿eres consciente de eso o no? ¿Qué cosas te paralizan en tu vida social, en tu vida familiar, en tu experiencia de fe? Concrétalas, intenta concretarlas. A veces hacer un ejercicio de sinceridad personal es muy complicado, porque habitualmente un ejercicio de sinceridad supone un reto personal para un creyente. Nosotros buscamos la conversión. Y hay veces que uno se instala en zonas de confort espirituales. Más o menos genera un statu quo en la relación con el Señor, donde tú no me das y yo no te doy. Y ahí vamos, campeando nuestra experiencia en el seguimiento de Jesús, ¿no? Bueno, mira a ver si descubres alguna cuestión por ahí. Pensad que nosotros no lo hacemos con un ánimo de masoquista para ver lo terriblemente tóxicos que somos, ¿no? La expresión que se utiliza ahora tan, la mujer tóxica, el marido tóxico, los novios tóxicos, los jóvenes tóxicos. No, no se trata de eso. Acordaos la dinámica del año de la misericordia que propuso el Papa Francisco hace unos años. Él decía, qué difícil será ser misericordiosos si nosotros no alcanzamos previamente la misericordia. Qué complicado es. Y eso nos lo decimos también los curas, que dispensamos el don de la misericordia a través del sacramento del perdón. Qué difícil es ser misericordioso si yo no hago experiencia de la misericordia. Cuando yo me descubro en mi verdad, confío en que pueda alcanzar la misericordia de Dios. Cuando en la desproporción que hay entre Dios y yo, el Señor me derrama sobre mí su misericordia, a la hora de situarme ante ti y ante nuestros hijos y ante nuestros padres, o me sitúo de otra manera, ¿no? Porque si el Señor me perdona y el Señor me quiere con mis defectos grandes o pequeños, ¿cómo no te voy a comprender a ti? En esa desproporción que entre Dios y yo es tan grande y entre tú y yo es tan pequeña. Porque es que además en el fondo te quiero. Y te quiero mucho. Y entonces hay elementos que distorsionan nuestro cariño mutuo, que no terminamos de entender por qué están ahí,
pero que fastidian el plan que Dios tiene para cada uno. No olvidéis nunca que el Señor nos llama, lo veremos esta tarde y mañana, para una vida santa. Entonces, ¿qué es lo que enturbia esa posibilidad, ¿no? Tercer elemento para vuestro trabajo personal. Cerca de ti hay camilleros. Los descubro, acudo a ellos. A veces, por carácter, uno tiende a tragarse solo los problemas, a hacer experiencia compleja de las situaciones. Pero a veces tengo gente cerca mío que me puede ayudar y que está dispuesta a extender la mano para fortalecerme, para motivarme. ¿Los tienes localizados? Por ejemplo, hay camilleros que vienen dados, ¿no? Los que tenéis la suerte de que vuestros padres vivan en Zaragoza y tenéis hijos pequeños, pues hombre, los abuelos a veces son camilleros, ¿no? Pero hay camilleros en otro orden de la vida también, ¿no? O a veces uno está más solo que la una. Y eso forma parte también de un reto en la construcción personal y en la reestructuración del proyecto de vida. Y a veces yo tengo que ser camillero de mis hijos, o camillero de mis padres, o camillero de gente que está compartiendo conmigo este momento de la vida. ¿Cómo puedo hacerlo, no? ¿Y a quién tengo que realmente esté en esa disposición? Lo que os decía antes, ahí Jesús a veces se conmueve con nosotros. Y yo estoy convencido de que con todos los presentes el Señor se ha conmovido en distintos momentos, con cada uno. La fe de aquellos hombres que son amigos del paralítico, a Jesús le conmueven. Bueno, pues también nosotros podemos generar actitudes que conmuevan a Dios, no porque las busquemos, sino porque intentamos vivir en Cristo. Entonces, esa realidad, al final, abre el camino a la misericordia. A veces esa disposición requiere el hecho de superar dificultades. Hay un grupo grande de gente que rodea en la escena, con lo cual hay que subir al tejado, vaya tostón, hay que darse a entender, vaya tostón, hay que romperle la casa a un tipo que luego habrá que reparar, vaya riesgo. Pero en el fondo aquellos hombres lo que hacen es poner al otro antes que a sí mismos. Ellos podían haber estado en primera fila. Si son capaces de romper el techo, a codazos o con astucia, se podían haber puesto los primeros y hubieran ido a lo que iban, que era escuchar a Jesús. Pero aquellos hombres, y eso también para nosotros es una enseñanza, buscan oportunidades para hacer el bien. Y en estos momentos de la vida de la sociedad y de la Iglesia surgen oportunidades para hacer el bien a los que nosotros no damos contestación. Porque a veces no tenemos esa disposición que tienen los camilleros. Y a mí se me ocurren 100.000. Pero no se trata de que se me ocurran a mí, sino que tú las plasmes. ¿Cuántas oportunidades de hacer el bien? ¿Cuántas? La actitud de Jesús, ya nos vamos adentrando en lo de la tarde, ¿no? Él se implica con nosotros. Pasa de ser maestro, como una aproximación meramente teórica. Es el maestro, es el Mesías, es el Señor. It's Jesus Christ. Pero lontano, ¿no? Es una abstracción, una idea, un concepto. No es vida, no es vida, no es vida. Pero es que Cristo es vida. Y Cristo lo que hace es implicarse con nosotros. Nos sana y nos salva. Nos devuelve la salud. Nos perdona los pecados. Bueno, tú has tenido experiencia de que el Señor se implica contigo. Déjale que la tenga esta semana, ¿no? Y la última idea, ¿no? Es decir, al final aquel hombre recupera la posibilidad de ser camillero, recupera la salud. Nosotros también estamos llamados a ser camilleros.
lo que os decía antes, descubrir oportunidades que requieren nuestra implicación y nuestra ayuda. Bueno, si te sirve ese texto, pues ya está. Que lees el primer versículo y ya te quedas no en los brazos de Morfeo, sino en la presencia del Espíritu, pues fenomenal. Si te quedas en los brazos de Morfeo, no te preocupes. Será que lo necesitas. Y no te olvides que la noche es tiempo de salvación, dice la Escritura. Si no dice la Escritura, la siesta que te vas a meter también será tiempo de salvación. Pero si puedes, no te duermas. No te metas en los brazos de Morfeo, métete en los brazos del Espíritu, que es de lo que se trata. Otro texto, brevemente lo introduzco también, que es el de la Samaritana, que es el que da título a esta primera acción, ¿no? El si conocieras el don de Dios. Ahí lo tenéis también, en amarillo, el capítulo 4 de San Juan. Con que cojáis uno sobra, ¿eh? No hace falta que hagáis todo. Y os lo lleváis, y si os sirve para la oración en casa tal, pues, o luego para compartir con los chicos, pues fenomenal. Tampoco. Este tiene también matices que yo creo que son muy interesantes, también desde la experiencia del perdón, que es, en primer lugar, la descripción de una escena cotidiana. La otra no es una escena cotidiana, es una escena singular. Esta es cotidiana. Una mujer que va a buscar agua, punto. En una sociedad donde no tenían agua corriente en las casas, donde había que ir a buscar agua. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va a buscar agua. Y en aquel impasse, ella se encuentra con Jesús. Es decir, Dios irrumpe en lo cotidiano, en la vida. Y Dios irrumpe en lo cotidiano y en la vida, y a veces nos anticipa cosas que son espectaculares. Por ejemplo, es muy espectacular lo que Jesús revela a aquella mujer anticipando la pasión de Jesús, la pasión de Cristo, con una referencia que es el tema de la sed. Cristo en el Evangelio solo manifiesta 2 veces el hecho de que tiene sed: en la cruz y delante del pozo de Sicar con la samaritana. O sea, revela el misterio de Dios en lo cotidiano. Y aquella mujer no entiende absolutamente nada. Pero fijaros, ella puede ser tipo de lo que somos nosotros, ¿eh? O sea, Dios irrumpe en lo cotidiano y yo puedo no ser capaz de percibir esa presencia que Él nos propone. No entiendo nada. No entiendo nada. A partir de ahí se pueden sacar derivaciones preciosas, pero vamos, sácalas tú. El hecho de que Dios se presenta como mendicante, Dios, según Santa Teresa de Calcuta, Dios tiene sed de que tengamos sed de Él, que son horizontes realmente preciosos, con una profundidad espiritual realmente grande, ¿no? Y que están ahí, en el horizonte y en el tesoro de la Iglesia. Aquella mujer se cierra a la presencia de Dios. Nosotros en principio somos creyentes, pero como aquella mujer podemos tener prejuicios, muchos prejuicios. Ella, el problema que tiene es que es creyente, pero es samaritana, con lo cual su relación con el pueblo judío es un poco complicada. Con lo cual ella se relaciona desde el prejuicio con aquel hombre, ¿no?, que es Galileo. Bueno, este tío que me va a contar a mí. Volvemos a Sara, ¿eh? A veces uno se relaciona con el prejuicio o intentando hacerlo desde un dinamismo de razón. O sea, tú me pides agua y se queda en la anécdota. Pero vamos a ver, si no tienes pozal, ¿cómo vas a coger agua del pozo? No tienes. Es imposible. ¿De qué me estás hablando? Fijaros que el dinamismo o lo que puede ser una conversación de razón lo que hace es intentar anular la expresión de la presencia de la fe. Y eso es muy propio del hombre de hoy, y nosotros somos hombres y mujeres de nuestro tiempo, con lo cual muchos elementos que están en el entorno social a nosotros nos condicionan a la hora de pensar, a la hora de vivir nuestra fe. Hay muchos elementos que nos dicen de una manera muy racional que la aproximación desde la fe no tiene sentido. Y nosotros dialogamos con esa tentación, con lo cual la aproximación desde la fe acaba no teniendo sentido. También una realidad que Jesús va revelando, ¿no?,
la historia de una fragilidad afectiva, que modernos los antiguos, ¿no? He tenido 7 maridos y no sé qué y tal. Bueno, no, dice, que venga tu marido. No, yo no tengo marido, vale. ¿Pero qué revela? Pues que gestiona fatal algo que forma también parte de la propia experiencia de la vida. Es la realidad de la afectividad, del afecto. No lo gestiona de manera adecuada, no le hace pleno, no le hace plena a aquella mujer, obviamente, ¿no? Fijaros que es como una realidad en la que uno también se va viendo reflejado. Lo que Jesús hace al final es ponerla ante el espejo de su verdad. Yo creo que es uno de los elementos que para nosotros esta mañana es más interesante. O sea, me pongo ante el espejo de mi verdad, la pone ante el espejo de su verdad. Vente a buscar, trae al marido, no tengo. Es verdad, has tenido 7, el de ahora no es. En eso has dicho la verdad. Pero esa no es tu verdad. Tu verdad es que has tenido 7. Y cuando la pone ante el espejo de su verdad, es cuando ella reacciona. Oye, tú eres profeta, ¿tú quién eres? Tú eres un crack, tú eres no sé. Claro, eres Dios, es que eres Jesús. Entonces es cuando ella empieza a atisbar desde su verdad la verdad. Por eso ese ejercicio de introspección de esta mañana es tan importante. Porque tienes que situarte ante tu verdad. Para poder dejar que Cristo entre. Si no, Cristo no puede entrar. Cristo va, como os ponéis, desde lo externo hasta lo interno. De lo aparentemente sin importancia hasta el espectáculo que se produce en el interior de cada uno de nosotros. Eso es impresionante, es impresionante. Y ahí es donde hace la propuesta, ¿no? Y a partir de ahí se engendra la misión. Ya llegaremos a eso, ¿no? Lo que os decía del dinamismo ignaciano. Al final, uno cuando se siente deslumbrado por el Señor, lo manifiesta, sale hacia afuera, ¿no? Y si no os gusta ninguno de estos 2 textos, tengo un tercero, que es la parábola del hijo pródigo, que os la sabéis de memoria, por eso no la pongo. Ahí no está puesta, si no estaría en amarillo, y no. Luego hay textos en verde, pero no en amarillo. Y solo reparo en una cosa, que la suelo decir muchas veces, pero que me parece muy interesante traerla para esta mañana, que es el hecho de aquel hombre, el hijo pequeño, que lo que hace es derrochar la herencia del padre. Es muy duro, es un texto precioso pero duro. No olvidéis que cuando uno quiere recibir la herencia, en el fondo lo que solo puedes heredar cuando el otro ha muerto. Bueno, cuando decreta la muerte de Dios. No está mal, el hijo pequeño, era un crack. O sea, tú para mí no cuentas. Vamos a hablar clarito. Tú para mí no cuentas. Te quiero fuera de mi vida. O sea, que parece tan tierno cuando está comiendo algarrobas, pero no era tan tierno la criatura. Tenía su aquel, el hijo pequeño, ¿no? Entonces, decreta la muerte de Dios. ¿Y cuál es la herencia que él recibe? Recibe el don del amor. ¿Por qué recibe el amor? Porque cuando luego va nuevamente a casa del padre, la herencia no se ha resentido. Porque el amor es lo único que cuanto más se da, más se tiene. Su herencia no se resiente. Y le restauran la novedad. Le vuelve a poner el anillo, le calza de sandalias, le pone la túnica primera, la principal, ¿no? Traje de fiesta, pero en el fondo es la primera, la de la filiación, ¿no? Y entonces, en ese diálogo que mantiene con el hijo, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo, basta con que me consideres jornalero, le dice, no. Mi sueño para ti no era que fueras jornalero. Mi sueño para ti es que fueses hijo. No lo deja terminar, sino recuperar el texto de Lucas, no lo deja terminar. Mi relación contigo es la filiación. Y ser jornalero es espectacular y maravilloso, pero no es lo que yo tengo pensado para ti. Entonces, en ese descubrimiento es en el proceso en el que uno se mete en esta mañana de introspección. ¿Qué es lo que Dios tiene pensado para mí?
¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Esa es la gracia del tema, ¿no? Y no se conforma con que sea cristianito. Lo que os decía antes, las componendas, ¿no? Bueno, uno va tirando. Esto de ser cristiano ya es complicado, siempre ha sido complicado, en esta coyuntura histórica es muy complicado. Manifestarse como cristiano puede tener, y muchos lo sabéis por experiencia, una cierta sanción social. Eso no quiere decir que uno sea un primavera de la vida, ¿no? Pero tiene que ser también realista con una realidad que a veces es muy complicada. Antes ser cristiano era, bueno, hoy en día es complicado. Hacia afuera también es complicado en el recorrido personal que uno hace, ¿no? Bueno, Dios no nos quiere cristianitos, nos quiere hijos, hijazos. Nos quiere conforme lo que Él nos propuso, conforme a su plan. Él tiene un plan, de eso ya hablaremos, ya iremos hablando. Y ya como colofón os daré distintos momentos, textos de la Christus Vivit, que es verdad que es la exhortación para los jóvenes, pero no, esto ya no lo comento, lo miráis vosotros, porque os puede ayudar en vuestra realidad para buscar esa misericordia de Dios, reconociendo la misericordia de Dios. Cuando Cristo habla expresamente de la conversión y de la prioridad que Dios tiene en el abrazo que quiere darnos. Eso lo pongo para que si queréis lo podáis mirar. Bueno, esa sería la propuesta que os hago. Esta mañana, hasta la 1:30, ¿no? Creo que es. ¿Dónde está? Hasta la 1:30, ¿no? O hasta la 1, o no sé cuándo. Hasta la 1:15, pues tenéis tiempo de rezar. Acordaros que el que no reza no hace ejercicios, y el que reza hace ejercicios. Con lo cual uno invierte su tiempo. Y como me habéis caído bien, incluso os voy a dar otro papel más. ¿Qué habla? Aprovecho como son convivencias espirituales, para recuperar algunos fragmentos de algunos encuentros que se hacen en algunos movimientos de novios y de esposos, porque yo creo que pueden ayudar y a veces ilustran este momento. Por ejemplo, os voy a dar un folio que algunos lo reconoceréis, que habla sobre los síntomas del divorcio espiritual entre vosotros. Síntomas del divorcio espiritual. Para hacer la oración también compartida. Frialdad en el trato mutuo, frecuente mal humor y tensión, desinterés por tus cosas, falta de diálogo. Ya sé que nos pasa. Por eso lo pongo por escrito, para que si os pasase, os sirviese, ¿no? Esto lo podéis poner como un anexo a la introspección, ¿no? Puede haber elementos, acordaros que estamos viéndonos, pero también es importante que nos veamos los dos juntos, ¿no? Pues si esto os ayuda, en fin, el rato que tengáis, el tiempo que podáis, y lo que no, pues lo hacéis en casa, y cuando tengáis ganas y tiempo, pero intentad rezar. Ahora sí que Te conozco desde antes que naciera, sé tu historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te conozco desde antes que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías, y aún así